Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente al programa La Voz en el Desierto para Antonio Pizarro. Estamos contentos nuevamente que nos puedan sintonizar. El tema de hoy día, hermanos, que vamos a analizar bíblicamente. ¿Jesucristo vino como hombre o como Dios? Y lo que vamos a analizar es la palabra del Señor. Todos nosotros sabemos que el Señor Jesucristo existió al lado de su Padre por la eternidad. De hecho, en la Biblia aparece el Señor Jesucristo como creador. Muy bien, vamos a conciliar estas dos partes. Bueno, en primer lugar, hermano, el Señor Jesucristo vino como Dios y también como hombre. Cuando el Señor Jesucristo entra al vientre de María mediante el poder del Espíritu Santo y él se comienza a desarrollar como cualquier ser humano, él era hombre. Nuestra hermana, ¿cierto? María, ella fue la madre. Ella le pasa al Señor Jesucristo su naturaleza humana. Ella le pasa su naturaleza, ¿cierto? Humana. Y como el Señor Jesucristo venía del cielo, porque la Escritura dice que Él descendió del cielo, hasta el vientre del cielo Él trae su naturaleza eterna, divina, y se mezcla, ¿cierto?, con la naturaleza humana. Así que el Señor Jesucristo era Dios y además Él era hombre, ¿ya? Vamos a ver estos dos aspectos, ¿ya? ¿Dónde dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo siguió siendo Dios? Vamos a ver acá en Mateo capítulo 1 y el versículo 23. Esto es bien importante, estos misterios, hermano, que hoy día nosotros lo podamos comprender, porque cuando llegó Jesucristo a la tierra la gente no lo entendía. San Mateo 1 y el versículo 22 dice, todo esto dice, aconteció, dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Vamos a ver qué es lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Y aquí, una virgen concebirá y dar a la luz, dice, un hijo. Dice la escritura que una virgen iba a quedar embarazada. Ahora cuando se habla de la palabra virgen, era porque una mujer iba a quedar embarazada sin haber un acto sexual. Por eso cuando María conversa con el ángel Gabriel, le dice, ¿cierto? Señor, ¿y cómo voy a quedar, cierto, encinta si yo no he conocido varón? Pero el Espíritu Santo, le dijo el ángel Gabriel, vendrá sobre ti. Interesante, una virgen, es decir, una mujer sin intervención, ¿cierto?, de un hombre, acá en la tierra, quedaría embarazada. Y mire, esto es interesante. Y dice, dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emanuel. El nombre se le llamaría Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, de su divinidad que acompañaba al Padre por la eternidad, como dice San Juan 1.1, en el principio el verbo era, es decir, que el verbo estaba antes del comienzo, porque en la Biblia aparece Jesucristo como creador. Ahora Él viene a la tierra y Él viene como Dios. Él viene como Dios. Jesucristo no pierde la divinidad. Pero bien interesante, hermano, que los milagros Él no lo hace utilizando su poder como Dios. Por eso el Señor Jesucristo oraba, Jesucristo tenía comunión con el Padre, para que el Padre, ¿cierto?, mediante el Espíritu Santo, Él hiciera los milagros del Señor. Pero el Señor Jesucristo fue un hombre, ¿cierto?, de oración. Él triunfa como hombre acá en la tierra, no triunfa como Dios, como hombre. Por eso, ¿de qué manera Jesucristo sería un ejemplo de nosotros? Y si uno dijera, ¿cierto?, no, de que Él es Dios, pues Él es perfecto, el pecado no lo ha afectado nada a Él, es fácil que haga la voluntad de Dios, pero Jesucristo en esta tierra, Él triunfa como hombre, un hombre de oración, haciendo la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice que tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Y lo que es más, cuando Jesucristo se encarna acá, siendo Dios y siendo hombre, Él fue tentado en todo. Él pasó por todas las experiencias que un humano puede pasar. Nosotros pasamos algunas, Él las pasó todas. Él fue traicionado, Él sintió el hambre, también Él sintió todas las experiencias, ¿cierto? Una muerte horrible siendo ejecutado. Él pasó por todas, sintió angustia. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, estoy angustiado hasta la muerte. Él sintió angustia. Se siente como desamparado de Dios. Aún así no peca. Él no reniega de Dios. Pero la cruz dice Jesucristo, Padre, ¿cierto? ¿Por qué me has, Dios mío, por qué me has desamparado? El Señor lo hace pasar por esta experiencia para que Él pueda comprender a los humanos, porque es sumo sacerdote de los cielos. Él nos puede comprender, Él nos puede entender, porque Él pasó por nuestras experiencias, pero sin pecar. Por eso el Señor Jesucristo era Dios, Dios con nosotros. Vamos a ir acá en 1 Timoteo, donde se habla acerca de este misterio. La pregunta era, ¿Jesucristo vino como Dios o como hombre? Vino de las dos maneras, vino como Dios y como hombre, pero triunfa como hombre.
Primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16, aquí San Pablo dice algo bien importante. Dice, e indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. El misterio, ¿cierto?, de nuestra fe. Dice, Dios fue manifestado en carne. Es decir, que Dios, Jesucristo, ¿cierto?, que acompañaba al Dios Padre por la eternidad, se hace carne. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El Señor Jesucristo, ¿cierto?, es Dios manifestado en carne. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, mire lo que menciona aquí también Colosenses, corporalmente en Cristo estaba toda la divinidad, estaba toda la deidad. Colosenses 2 y el versículo 9 dice acá la palabra de Dios en cuanto al Señor Jesucristo. Dice acá, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. San Pablo a los Colosenses escribe ya, ustedes saben que las cartas de los apóstoles fueron escritas mucho después de la muerte y la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Y dice que porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Saben, hermanos, que algo bien maravilloso sucede con el Señor Jesucristo? Jesucristo se encarna y Él nunca más deja ese cuerpo que tuvo en la tierra. Él resucita con el mismo cuerpo, pero con una materia perfecta, un cuerpo glorificado y está en los cielos. Por eso San Pablo dice que Jesucristo en los cielos todavía tiene corporalmente un cuerpo corporal perfecto. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, acá en Timoteo, que el Señor Jesucristo en los cielos sigue con su cuerpo. Mire que quien intercede por nosotros. Y además que el Cristo se hace humano y nunca más deja de ser humano y nunca más deja de ser Dios. Aquí en Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo, primera de Timoteo. Lo vamos a buscar, hermano. Muy bien, vamos a leer acá, hermano, la palabra del Señor. ¿El texto? Muy bien, lo vamos a buscar. Aquí lo encontré, mi querido hermano. El diablo me hace perder los textos. Muy bien, acá 1 Timoteo 2 y el versículo 5, mira lo que dice la escritura acá. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Existe un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero mira lo que dice a continuación, dice, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, es decir, que el Señor Jesucristo nunca más pierde su humanidad. Por eso cuando Él regresa también se le llama el Hijo del hombre. Ahora el Señor Jesucristo, Él se hizo hombre. Vamos a ver que sí. Vamos a leer acá, Él era Dios y era hombre a la vez. Vamos a ver acá en Filipenses capítulo 2, para remachar la idea, ¿ya? Vamos a ir acá a Filipenses capítulo 2. La humillación y aceptación del Señor Jesucristo. Mira lo que dice a continuación acá la palabra de Dios. Haya pues, dice en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él existía como Dios, pero no consideró como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando, dice, en la condición de hombre, aquí interesante, estando en la condición de hombre. El Señor Jesucristo era hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por eso, hermano, en el comienzo hicimos una pregunta. ¿Jesús vino como hombre o como Dios? Vino de las dos maneras. Y lo interesante es que ahora el cielo, Él sigue en el mismo cuerpo que tuvo, con un cuerpo glorificado. Por eso el que intercede por nosotros es Jesucristo hombre. Por las experiencias que Él pasó, Él nos puede comprender. Por eso es un misterio, ¿cierto? Grande, como dice la palabra del Señor. Grande los misterios, ¿cierto? De Dios, ¿ya? Que el Señor los bendiga. Es mi deseo de oración, hermanos. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas. Y vamos a hacer, ¿cierto?, una oración para que el Señor nos bendiga, nos siga dando cierto entusiasmo para seguir analizando la palabra de Dios, porque mediante ella obtenemos la fe. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por lo que hemos estudiado, Señor, y hemos analizado tu palabra, que tú nos des tu Espíritu Santo, entendimiento, y abramos el corazón, Señor, para entender tu palabra, Señor, que nos hace bien, nos hace crecer espiritualmente y nos hace también nuestro cerebro, renovar nuestros sistemas nerviosos, neurológicos, la mente, Señor, nos hace bien utilizarla,
porque así la mente no se envejece. Te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos y hermanas, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima oportunidad.